Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Machado. Estamos nuevamente con Sebastián Valenzuela, director de recursos humanos de la empresa Rentamienta, empresa dedicada a la renta de herramienta para la industria de la construcción. Como parte de nuestra segunda etapa del proyecto final de la materia Ética, Profesión y Ciudadanía, estaremos enfocándonos más en lo que es el desentendimiento moral en el ámbito profesional. Entonces, empezaremos con la entrevista. Primeramente, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en su institución? En rentamiento, como ya me lo habías planteado antes de cuando estábamos hablando anteriormente en la entrevista, el desentendimiento moral surge de muchas maneras. Eh, en la práctica es muy diferente a la teoría. Haz de cuenta que en ocasiones nadie se quiere ser responsable de los actos, nadie quiere participar en lo que son las consecuencias de lo que las personas hacen en la empresa. Entonces, a lo que me explicaste sobre los resortes que detonan el desentendimiento moral en lo que es rentamienta, uno de los principales resortes que puedo yo ver en el día a día es el desplazamiento de la responsabilidad. Es como, por ejemplo, los empleados mayormente, ellos no se hacen responsables de lo que tienen que hacer si no les dices de una forma forzada. Es decir, por ejemplo, no sé muy bien si está relacionado a lo que es desentendimiento moral desde la parte de la teoría que tú ves en tu curso, pero aquí los empleados tratan de que otros hagan su trabajo, o sea, no se tiene una participación activa y ese es uno de los resortes que puede y daña a las organizaciones moral y éticamente, porque es ético que cada quien se haga responsable y no usar a los demás, como lo habíamos dicho en la entrevista pasada, a los demás como un medio para lograr Para lograr algo. fines personales, Hugo. El segundo resorte del desentendimiento moral es la justificación moral, que como tú me platicabas, es la forma en la que la empresa hace, digamos, omisión de las responsabilidades. Por ejemplo, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo mejor por cada uno de nuestros clientes, por cada uno de nuestros empleados. Pero cuando hay ocasiones que, por ejemplo, se omiten hacer participaciones activas, porque decimos, ok, si dejamos las cosas como están, solamente el que se va a afectar va a ser él. Pero si nosotros intervenimos o ayudamos más a la persona o también nos afectamos nosotros, pues porque ahí entran cuestiones legales, entran cuestiones de contrato, y lo más fuerte aquí es el asunto legal, o sea, por defender a un empleado nosotros podemos entrar en un juicio que realmente en la vida real hay muchos trabas en la ley que nos pueden involucrar y hasta tener problemas de que un sindicato se intervenga. Entonces, el desentendimiento moral es ahí, es como que, ok, que él se haga cargo de su problema. En relación a otro resorte que podemos ver aquí en, en rentamiento en la vida real, es como que omitir las cosas. No darle una importancia a asuntos que en verdad pueden ayudar a otros y afectarnos a nosotros, entonces se omiten. En ese sentido, la moralidad se contamina, se corrompe, se desentiende de lo que es realmente el deber o valor interno o bien interno de nuestra profesión. Eso es lo que te podría decir realmente, porque hay muchas formas de expresar el desentendimiento moral como un resorte, simplemente se dan de otra manera, no tanto en lo que es la teoría. Ok, muy bien. En cuanto a su institución, ¿son conscientes de dichos resortes los empleados? Incluso nosotros, haz de cuenta, siempre somos conscientes de lo que puede pasar, de lo que ha pasado. Por eso yo creo que hemos llegado hasta donde estamos, porque siempre actuamos con cierta prudencia ante las cosas que, como dicen en la vida normal, en la vida cotidiana, poder hacer
en un límite que no pongamos en riesgo nuestro patrimonio, pero también que no nos haga víctimas a nosotros. Entonces, en lo que es rentamientas y creo que en todas las empresas siempre se es consciente de lo que de lo que se hace. Nunca se puede, la mente, la conciencia es muy fuerte. Entonces, yo como empresario sé que si un empleado está haciendo que otro trabaje por él o que está tirado sin hacer nada, yo sé que se está desentendiendo moralmente de sus deberes. Es como actuar en contra de la ley de la empresa. Y cuando yo como empresario tengo la oportunidad de hacer caso omiso a un pago o puedo ver que puedo evitar ese pago, entonces ahí es cuando el desentendimiento moral actúa. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta que moralmente no estoy acatando lo que debo de acatar. Y eso va en contra, contamina la profesión. No sé si respondí a tu pregunta. No, sí, muy completa. Eh, Otro aspecto, por ejemplo, ¿qué efectos trae para Rentamienta que los colaboradores se desentiendan moralmente en sus compromisos laborales? Pues en relación a los ejecutivos, los socios y parte administrativa de la empresa, siempre tratamos de obedecer todo lo que nos corresponde porque sabemos que una empresa que no obra conforme a la ley, que no obra conforme a los términos legales, organizacionales, estrategias, metas, objetivos, de algún modo se encamina en un rumbo incorrecto. Entonces, lo que en Rentamienta se busca es que todos caminemos juntos, incluso, y como tú lo comentas en tu pregunta, los colaboradores, los empleados. Los efectos de un empleado que no ejecuta sus tareas, que no hace lo que debe hacer, obviamente retrasa la producción, afecta el desempeño de otros y es una cadena consecutiva. Cuando tú estés si alguna vez te toca estar enfrente de una empresa, tienes que entender que hay que ser duro con los empleados para que sepan qué tienen que hacer. Eh, por desfortuna, no todas las personas trabajan de la misma forma, entonces todo el mundo quiere como que su espacio libre entre trabajo, para eso se hacen los recesos. Sin embargo, eh, entre ser desentendido moralmente y ser flojo, la línea es muy delgada. Entonces, cuando a uno le toca corresponder y responder ante la ley y responder ante el empleado y responder ante el patrón, siempre se tiene que hacer de la mejor forma porque si no los efectos son negativos. Esa es la palabra que te puedo decir. ¿Qué efectos tiene para la empresa que los colaboradores se desentiendan moralmente de sus compromisos laborales? Son efectos negativos. Todo lo que conlleva son efectos completamente negativos. Igual puede afectar el prestigio, ¿no? de la empresa. Sí, 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 claro. El prestigio es lo más importante en una empresa. Cuando el cliente reconoce que se hacen las cosas bien, es porque hasta el último empleado que toca al cliente está haciendo las cosas bien. Yo creo que esa es una parte muy exitosa de las empresas que han crecido y permanecido en el tiempo. Poder transmitir a los empleados los valores y sobre todo la importancia de siempre ser atento con el cliente y hacer las cosas como se deben. Esa es la parte más importante de todo. Así es. Y por último, ¿por medio de qué vías considera que es posible abatir el desentendimiento moral? Como te lo comentaba, yo creo que me adelanté a la pregunta. Eh, el abatir el resentimiento moral primeramente es, en Rentamiento tenemos nuestro código de ética, nuestro código de conducta y los valores. Los valores pegados a lo que es la filosofía, misión, visión e historia. Entonces, aunque somos una empresa joven, tenemos, somos socios y dueños jóvenes, administradores jóvenes, entonces tenemos muy consciente lo que es la ética, la moral y poder darle a los empleados ese saber. Y es una forma de abatir el desentendimiento moral porque, por ejemplo, si yo le digo, José, tienes que hacer esto, 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 más que darle una orden es como decirle, ok, si tú no trabajas, yo no puedo trabajar, es un compromiso mutuo. Y esa es una forma de debatir el desentendimiento moral. Que todos entiendan que su trabajo es parte de una cadena productiva que al final beneficia a todos como organización. Porque cuando todos trabajamos en equipo podemos hacer las cosas mejor. Y de esta forma los resortes del desentendimiento moral desaparecen. O sea, cada quien se hace responsable del suyo, las consecuencias se ejecutan por quien hizo el acto que las generó y esa persona se hace responsable de solucionarla. Entonces, el desentendimiento moral no llega a causar un gran efecto. Más bien, el desentendimiento moral hace que las personas
recapaciten y hagan conciencia ética y moral de sus actos para poder mejorar. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por el tiempo para la entrevista. Esto sería la segunda parte del proyecto final y pues muchas gracias. Pues nada, gracias a ti. Bueno, como podemos ver, Rentamienta es una empresa que es consciente de los efectos negativos que tiene el desentendimiento moral. De esta forma podemos ver que tenemos una empresa que está comprometida tanto con el bienestar de todos por medio de hacerse responsables de sus deberes, de sus derechos, de sus obligaciones de cierta forma interna y externa. Eh, como lo mencionaba Sebastián Valenzuela, ellos hacen que sus empleados trabajen conforme a los decretos de ética y la filosofía de la empresa, generando así mejores condiciones de trabajo, ¿no? Rentamienta es una empresa cuyos administradores son conscientes tanto de la importancia y relevancia de ser moralmente correctos y también de respetar tanto lo legal como la parte empresarial ante lo interno y lo externo. En grandes rasgos, podemos ver que Rentamienta sí le toma demasiada importancia a lo que es tanto la ética y la moral, al desentendimiento moral, porque esto afecta tanto al círculo interno de la empresa, que son todos los empleados, los socios, afecta de cierta forma. Si alguien tiene desentendimiento moral y no cumple con su labor, con su parte, con sus tareas, termina afectando de cierta forma a los demás. Y si con que alguien no haga su parte, afecta todo y de esta forma puede repercutir en el cliente. Si el cliente llega a percibir que la empresa no labora de la manera correcta o que tiene ciertos detalles, ciertos incidentes, ciertos casos de desentendimiento moral, esto podría afectar también a lo que es a lo que es el prestigio de la empresa, ¿no? Y pues a grandes rasgos eh, puede afectar el valor de la empresa. Bueno, esta sería mi conclusión para la etapa 2 del proyecto final. Como conclusión, la empresa Rentamienta conoce y está consciente de que los resortes que detonan el desentendimiento moral en su organización son imposibles de evitar, mas no permiten que su organización se vea afectada por ellos, puesto que, como lo explica el director de Recursos Humanos, Sebastián Valenzuela, Rentamienta tiene claro que para que la empresa siga operando y sea exitosa y que el desentendimiento moral no sea un factor que perjudique todas sus operaciones, se debe de apegar a su cultura organizacional, es decir, a su código de ética, código de conducta y valores, mismos que giren en torno a su filosofía, misión y visión. Por otro lado, si los directivos no fueran consecuentes con las posibles consecuencias que puede incurrir el desentendimiento moral, como obstaculizar la realización de sus operaciones, simplemente los empleados verían que no tiene importancia el ser éticos y morales en su área de trabajo, lo que afectaría la reputación y prestigio de la empresa.